enfermedades bacterianas enfocadas en cavidad oral, ¿verdad? Empezamos con gonorrea, que gonorrea es una enfermedad infecciosa que afecta mayormente a las mujeres, las cuales ellas pueden desarrollar un estado portador, ¿verdad? Y no solo ellas, sino cualquier persona, ¿verdad? Y tienen la capacidad de poder infectar a otras personas, ¿verdad? O otras parejas en estado portador. Ahora, el agente etiológico es el Neisseria gonorrhoeae. Y un dato muy importante en la historia clínica de la gonorrea es que si algún tipo de micción contiene un componente purulento, puede generar muchas molestias, ¿sí? Y que puede afectar de manera igual a hombres como a mujeres, ¿verdad? Hablamos del escozor al orinar, que es una pequeña sensación de quemazón al orinar, de ese como ardor al orinar, ¿verdad? Esta infección tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días y que puede generalmente extenderse hasta los 10 días, ¿verdad? Ahora, en la forma en la que nosotros podemos adquirir esta infección puede ser por relaciones sexuales sin protección, por transfusiones de sangre, por intercambios de jeringas o de manera inevitable por vía vertical, ¿sí? Clínicamente hablando, un elemento muy importante en las manifestaciones orales por gonorrea es que si han habido prácticas sexuales poco ortodoxas previamente, es decir, orogenital, ¿verdad? Pues debido a eso hay una cierta predilección que aparezcan lesiones que son exantematosas o lesiones blanquecinas en paladar, ¿verdad? Incluso también pueden ser ulcerosas, que tienen como predilección también por aparecer en zonas posteriores. Y prácticamente el blanco de estas lesiones van a ser el paladar blando. Porque en esa parte, en esa zona es donde hay una menos queratinización o sea, menos mucosa queratinizada, ¿verdad? Que permite eso, una implantación del Neisseria, pues con mayor facilidad, ¿verdad? Y de esa manera afecta mayormente a las zonas con mucosa no queratinizada, ¿sí? Ahora, en el tratamiento, la terapia antibiótica en la gonorrea es crucial, así que se trata de manera similar a la sífilis, ¿verdad? Los tratamientos antibióticos como aminoglucósidos, cefalosporinas de tercera generación, lincosaminas, y es una infección en la que se debe trabajar por mucho tiempo ese tratamiento, ¿verdad? Porque suelen reaparecer. Entonces, no existe un tratamiento quirúrgico porque la terapia antibiótica suele desaparecer en su totalidad de las lesiones. Tuberculosis. La tuberculosis no es una infección que aparece primeramente en boca, sino que es una infección que se desarrolla primero a nivel pulmonar y como consecuencia de eso se propaga hacia cavidad oral, ¿verdad? Tiene un periodo de incubación de 2 a 12 semanas y el agente etiológico es el Mycobacterium tuberculosis, perdón. Ahora, datos que son muy importantes en la historia clínica de la tuberculosis es que pacientes de 3 semanas con expectoraciones, ¿verdad? Toses relacionadas que no son relacionadas a alergias, y que cuando presenta expectoraciones con sangrado es algo muy característico de una infección por tuberculosis, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, la sangre indica que hay un desprendimiento, ¿verdad?, de las paredes pulmonares y, bueno, como recapitulando, afianzando, la infección primaria por tuberculosis, ya lo dijimos, aparece a nivel pulmonar, en las que se crean esas cavidades, ¿verdad?, en los pulmones, y prácticamente terminan debilitando las paredes, desprenden la mucosa, afectan los vasos sanguíneos, ¿sí? Y es donde se pasa esa expectoración con sangre, ¿verdad? Entonces, generalmente la flema que se expulsa lleva consigo a ese Mycobacterium y suele implantarse en cavidad oral, ¿verdad? Que esa es clave de las manifestaciones orales, ¿sí? Cuando ya hay una propagación de los pulmones a cavidad oral. Entonces,
Clínicamente hablando, la típica lesión oral por tuberculosis van a ser esas úlceras de carácter crónicas, van a ser profundas, que sí van a producir dolor, ¿verdad? Van a ser de bordes irregulares, de bases pseudomembranosas y que pueden medir entre 1 y 5 centímetros de diámetro, ¿verdad? Conforme al tiempo, si estas permanecen, la enfermedad permanece, van a seguir creciendo, ¿verdad? Ahora, en sitios donde hay mayor probabilidad de poder contener el Mycobacterium, puede generar daños significativos, ¿verdad? En zonas sensibles de cavidad oral en especial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el Mycobacterium se implanta en el paladar, genera lesiones grandes, ¿verdad? Pudiendo perforar el paladar, ¿sí? Ahora bien, en las vías de transmisión, en las vías de infección del tuberculosis puede ser por ingesta de productos lácteos contaminados o por vía aérea, ¿sí? Y en el tratamiento es una terapia crónica que dura por meses con antibióticos de primera línea como son la isoniazida, la rifampicina, el etambul o la piracinamida, ¿verdad? De igual manera aquí no existen tratamientos quirúrgicos porque son lesiones que suelen desaparecer con la terapia antibiótica. Ahora, la sífilis. La sífilis es una enfermedad infecciosa, igual de carácter bacteriano como las demás. El agente etiológico es una espiroqueta que es causado por el treponema pálido, ¿verdad? El sífilis es una enfermedad infecciosa que tiene un proceso evolutivo, ¿verdad? En la que cada fase, cada una de ellas son distintivas por manifestaciones diferentes en cavidad oral, ¿sí? De tal manera, pues, que podemos decir que la sífilis se divide en sífilis adquirida y en sífilis congénita. La sífilis adquirida es donde tenemos la fase primaria, secundaria y terciaria, que son las que vamos a describir luego, y la congénita, que es en donde tenemos la tríada de Hutchinson, ¿verdad? Como la queratinitis intersticial, las alteraciones dentales y las alteraciones en el octavo par craneal, ¿verdad? Bueno, esos son los dientes de Hutchinson, que son incisivos con áreas de depresión en los lóbulos centrales, ¿verdad? Que parecen gastes o fracturas, ¿sí? Y que no solo afectan los incisivos anteriores, también pueden afectar los posteriores, pero de manera diferente. Por ejemplo, las cúspides se van a ver redondeadas, ¿verdad? Entonces, bueno, como decíamos, en la adquirida tenemos la fase primaria. La fase primaria, que es prácticamente en donde hace contacto el agente etiológico, y normalmente no aparecen lesiones en cavidad oral, a menos que haya contacto orogenital, ¿sí? Es decir, que hay en prácticas sexuales poco ortodoxas, que son lesiones indoloras, van a ser lesiones con bordes indefinidos, de patrones irregulares, de profundidades intermedias, ¿verdad? Que estas van a ser conocidas como chancro sifilítico, ¿verdad? Entonces, recapitulando, si en esta fase la mucosa no hace contacto con genitales contagiados, no van a haber manifestaciones bucales. Entonces, ¿qué pasa? Las manifestaciones o las lesiones se van a quedar en genitales o en otras superficies del cuerpo, ¿verdad? Cada fase tiene su periodo de incubación, ¿verdad? Que en este caso la fase primaria es de 14 días. Y luego suelen desaparecer, dando una aparente curación, pero no es así. Lo que pasa en ese momento es que entra en un tipo de receso y se da una amplia diseminación del agente infeccioso. Y cuando este crece, o sea, esa diseminación crece más, entonces aparecen nuevas manifestaciones, ¿verdad? Que ya estamos hablando de una fase secundaria, que van a ser lesiones más diseminadas, llamadas condilomas latrus, ¿verdad? Van a ser, podemos encontrar una proyección xerofítica, ¿verdad? Van a ser prominentes, planas y sobrelevadas, que aparecen en membrana, que aparecen de manera, repentina en mucosa móvil y
pueden aparecer úlceras también, solo si hay un trauma secundario, ¿verdad? Entonces, el periodo de incubación de esta fase es de 17 días a 6 meses y medio, ¿verdad? Entonces, otra vez, en un largo periodo de tiempo, ¿verdad? Pasa un largo periodo de tiempo y sin tratamientos, estas desaparecen de igual manera, así como la primera fase, entran como en otro momento de receso, ¿verdad? Pero lo que sucede es que hay otra diseminación de las espiroquetas, solo que más amplias, y desarrolla la fase terciaria. Que en la fase terciaria tenemos como consecuencia las perforaciones palatinas, ¿verdad? También en esa podemos encontrar otra lesión llamada goma sifilítico, que es este de aquí, que es una lesión nodular inflamatoria, ¿verdad? Que reblandece todo el tejido afectado por necrosis, ¿sí? Y que expulsa un contenido espeso que es semejante a goma, ¿verdad? Es una versión es una versión de más delgada y pedunculada del condylomalatum, ¿verdad? Bueno, si se le da un tiempo a estos agentes patológicos, eh, podemos obtener sobrecargas bacterianas, ¿verdad? Y evidentemente podemos tener eh, resultados que pueden ser muy cruciales como las perforaciones palatinas, ¿sí? Entonces el periodo de incubación de esta tercera y última fase es de 9 meses a 3 años. Y las vías de infección o la forma en la que se pueden transmitir esta infección puede ser por compartir jeringas, por transfusiones de sangre o vía vertical. Sí, de manera inevitable vía vertical. También por tener relaciones sexuales sin protección, ¿verdad? El tratamiento. En el tratamiento pues se pueden utilizar dependiendo de cada fase, ¿verdad? En el caso de la fase primaria y la secundaria podemos utilizar terapia antibiótica como la gentamicina del grupo de los aminoglucósidos o la clindamicina del grupo de las glicosaminas. También las penicilinas G. En el caso de la tercera fase, que ya es más crucial, ¿verdad? En esta fase se pueden utilizar paliativos. De igual manera no existe una terapia quirúrgica, ¿verdad? Un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Porque en la primera fase y en la segunda fase desaparecen con antibióticos y en la tercera fase se mantiene con paliativos. Ya no hay no es irreversible. Y eso es todo. Gracias.